Hola, el día de hoy hablaremos sobre transformaciones lineales. Disculpen si me escuchan distinto, quien usualmente graba estos videos ha sido despedido. Para entender qué es una transformación lineal tenemos que analizar el mismo nombre. Primero, transformación no es más que otra forma de llamarle a un cierto tipo de funciones. Recordemos que una función puede ser entendida como una máquina abstracta que toma cosas de un conjunto A, hace su magia y nos devuelve cosas de otro conjunto B. Una transformación hace lo mismo, pero tomará cosas de un espacio vectorial V, y nos devolverá cosas de otro espacio vectorial W manteniendo las características que hacen que un conjunto sea un espacio vectorial. Gráficamente podemos entenderlo como tomar un espacio vectorial, moverlo y ahora podremos obtener vectores del nuevo espacio vectorial movido, pero usando coordenadas de vectores de nuestro espacio vectorial original. Visualicemos esto. En el espacio vectorial V, que en este caso particular es el plano cartesiano, podemos generar cualquier vector combinando los vectores base del espacio, llamados y sombrerito y j sombrerito. Por ejemplo, si sumamos una unidad del vector y sombrerito y una unidad del vector j sombrerito, obtenemos un vector v. Cuando aplicamos una transformación lineal, el espacio vectorial se rota y los vectores base y sombrerito y j sombrerito terminan en nuevas posiciones. Este nuevo espacio se llama w, que también es un plano cartesiano pero rotado. El vector v se convierte en un nuevo vector w. Aunque las coordenadas de w cambian con respecto al espacio vectorial anterior, siguen siendo 1, 1, en el nuevo espacio. Esto quiere decir que no estamos cambiando el vector en sí, sino el espacio en el que vive. Los vectores de la nueva base tienen coordenadas 1, 1 y 1, menos 1, con respecto al espacio vectorial anterior. Esto lo estamos haciendo para un solo vector del primer espacio v, pero podemos hacerlo para todos los vectores de dicho espacio. Es decir, para un vector arbitrario con componentes x e y. Para obtener las coordenadas transformadas con respecto al espacio anterior, simplemente necesitamos las coordenadas x e y en el espacio vectorial original. Teniendo dichas coordenadas se las pasamos como argumento a nuestra transformación. Se combina con los vectores de la base para obtener los nuevos elementos del espacio W y esto lo podemos expresar también como el siguiente producto matricial. Esta observación nos lleva a comprender que las matrices están íntimamente ligadas a las transformaciones lineales. Geométricamente, una transformación lineal conserva la estructura de líneas rectas paralelas, equidistantes y con el mismo origen. Analíticamente, se expresa de manera diferente. Volvamos al narrador original para explorar el significado analítico de lineal. Lo recontraté porque me dio lástima. Bien, ahora que ya sabemos cuál es el significado de transformación, nos hace falta el significado de lineal. Ya se los dieron más o menos por ahí una idea geométrica, pero la idea analítica es esta. Para que una transformación sea lineal, no cualquier transformación es lineal, se deben satisfacer estas dos condiciones, el principio de superposición y el principio de homogeneidad. El principio de superposición nos dice que la transformación de una suma de vectores es la suma de las transformaciones de cada uno. Y el de homogeneidad nos dice que la transformación del producto de un escalar por un vector es igual al producto del escalar por la transformación del vector. Y bueno, para demostrar que una transformación es lineal, simplemente tenemos que demostrar que estas dos condiciones se satisfacen. Aquí tenemos un ejemplo. Nos piden demostrar que esta transformación t de xy igual a x más y, x menos y es lineal. Así que tenemos que demostrar ambos. Vamos a ver el principio de superposición. El principio de superposición nos dice que la transformación de una suma de dos vectores cualesquiera en el dominio, en este caso v y w, vamos a establecer quiénes son ellos. Vamos a establecer a v como un vector arbitrario cuyas coordenadas son x1 y y1. Y a w como otro vector arbitrario, otro vector genérico, cuyas componentes son x2, y2. Bien. Entonces, según el principio de superposición, se debe satisfacer esta igualdad.
Para demostrarlo pueden haber distintas maneras, pero una de ellas es partir de un lado, el que ustedes deseen, por ejemplo, partir del lado izquierdo, ir buscando expresiones equivalentes y vamos a llegar a 1. Luego partimos del lado derecho, buscamos expresiones equivalentes y vamos a llegar a otra expresión equivalente. Si las expresiones equivalentes a las que llegamos en ambas son iguales, entonces se ha demostrado la igualdad. Entonces vamos a empezar por el lado izquierdo. Vamos a partir de T de V más W. Lo primero que tenemos que hacer es sustituir el valor de estos dos vectores. Recordemos que V es un vector genérico y W es otro vector genérico en R2, que este es nuestro espacio vectorial del dominio. Así que bueno, esto es igual a la transformación de el vector x1, y1 más el vector x2, y2. Dentro de esta misma transformación podemos realizar esta suma de vectores para tenerla como argumento. Entonces nos vamos a quedar con el vector resultante de esta suma, que es x1 más x2. Recuerden que aquí ya estoy asumiendo que ustedes ya tienen una idea previa de los principios de álgebra lineal. Y como segunda componente será y1 más y2. Como pueden ver, aquí nos queda este vector resultante. Cada componente del vector, tenemos dos componentes, será cada entrada de nuestra transformación lineal. La transformación que nos piden tiene dos entradas, x e y. Entonces esta es la primera entrada y esta es la segunda entrada, o sea, x y esto es y. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos es recordar la regla de correspondencia que nos dieron, esta de aquí. En lugar de poner t de xy, podemos poner directamente su regla de correspondencia. Y esta es, voy a ponerla un poquito espaciada, x más y, coma, x menos y. Y lo único que tenemos que hacer aquí es fijarnos en las entradas. Recordemos que este x es este x de aquí. Así que x es x1 más x2. Podemos reemplazar todas las x que hayan aquí en esta regla de correspondencia por esa suma, es decir, por x1 más x2. Lo mismo con esta x de aquí. Podemos sustituir esa x por la suma de x1 más x2. Ahora hacemos lo mismo con las y. Las y son la segunda entrada o la segunda componente del vector que resultó de esa suma. Esa segunda entrada es y1 más y2. Entonces esto es, en lugar de y ponemos y1 más y2. Y lo mismo acá, y1 más y2. Si realizamos pues las operaciones internas que hay aquí, pues nos vamos a quedar con esto básicamente, ¿no? x1 más x2 más y2, y1, perdón, más y2, coma, hacemos estas operaciones también, tendríamos x1 más x2 menos y1 menos y2. Listo. Entonces esto nos da como resultado el evaluar al lado izquierdo en estos valores, ¿no? Con esta suma de vectores. Ahora vamos con el lado derecho, este lado de aquí. Vamos a ver qué nos da como resultado. Tenemos la transformación de V más la transformación de W. Esto que es igual. Volvemos a evaluar a la transformación en V. V recordemos que es x1, y1. Más t de W. W recordemos que es x2, y2. Bien. Listo. Ahora directamente podríamos sustituir nuestra regla de correspondencia. Acordémonos que aquí ya tenemos primera entrada, segunda entrada. Primera entrada, segunda entrada. Entonces aquí, donde estén las x, las sustituimos, estas x de aquí, las sustituimos por las primeras entradas y las y por las segundas entradas. Yo ya lo voy a hacer directamente. Entonces aquí pongo
x más y. X es la primera, es decir, x1 más y. La segunda entrada es y1, coma x menos y. Aquí sería x1 menos y1. Bien, a eso le sumamos el vector resultante de esta transformación, que es x2 más y2, que es la segunda entrada, coma la primera entrada, que es x2, menos la segunda entrada, y2. Y listo, ahora podemos realizar esta suma de vectores. Aquí tenemos un vector, aquí tenemos otro vector. Realizamos la suma y esto es x1 más y1 más la primera componente del segundo vector, que es x2 más y2, coma la segunda entrada del primer vector, que es x1 menos y1, más la segunda entrada del segundo vector, que es x2 menos y2. Vamos a ver que si reorganizamos aquí todos los términos, esto nos va a quedar como x1. Vamos a agrupar a las x con las x y a las y con las y. Y vamos a hacer lo mismo con la segunda entrada de este nuevo vector. Las x con las x, más x2, y las y con las y. Y listo. Si son observadores, verán que este resultado es exactamente lo mismo que este otro resultado. Así que podemos concluir que esto de aquí es exactamente lo mismo que esto de aquí. Por lo tanto, hemos demostrado el primer principio, el de superposición. Ahora vamos por el principio de homogeneidad. Vamos a ver si es homogénea. Recordemos que nos dice que la transformación de un escalar por el vector v es igual al escalar por la transformación del vector v. Aquí podemos hacer exactamente la misma estrategia. Tenemos un lado de la igualdad y otro lado de la igualdad. Podemos partir de ambos lados de la igualdad y ver si buscando expresiones equivalentes llegamos a una misma. Así que podríamos partir del lado izquierdo. Partimos de t de c por v. Lo sustituimos. Recordemos que ya habíamos establecido que v es un vector arbitrario cuyas componentes son x1 y y1. Así que esto será la transformación de c por el vector v, que es x1, y1. Bien, aquí podríamos realizar el producto de un escalar por un vector. Nos va a quedar como que la primera entrada c por x1 y la segunda entrada es c por y1. Muy bien, podríamos quedarnos con esto en la transformación y ahora sí sustituirla. La transformación, recordemos, es la primera entrada x más la segunda de la transformación, coma la primera entrada menos la segunda de la transformación. Entonces, la primera entrada, aquí en este caso, es c por x1. Entonces será la primera entrada c por x1 más la segunda, que es c por y1. C por y1. Lo mismo para este segundo caso. La segunda componente del vector resultante de la transformación es la primera entrada menos la segunda. Entonces es c por x1 menos c por y1. Y podemos dejar así esta expresión. Ahora vamos con el lado izquierdo, que es c por la transformación de t de v. Aquí lo único que podemos hacer es sustituir v. v es x2, y2. Veremos que aquí será muy fácil. Tenemos el producto de c por la transformación de x2, y2. Pues bueno, es un vector resultante, el cual es x2, que es la primera entrada, más la segunda, que es y2, coma la primera entrada, x2, menos la segunda entrada, y2.
Ahora podemos hacer el producto de un escalar por un vector. Tenemos un escalar y tenemos un vector. Realizamos el producto, esto es C por todo lo que había en la primera entrada de este vector, x1 más y2, C por todo lo que había en la segunda componente de este vector, x2 menos y2. Realizamos propiedad distributiva y tendremos que esto es igual al vector C por x1 más C por y2. Perdón, aquí era x2. Aquí también realizamos distributiva y esto será C por x2 menos C por y2. Y otra vez, si son observadores, veremos que esto es exactamente lo mismo que esto de aquí. Por lo tanto, esto, que era de donde partimos, es exactamente a esto otro. Y esto demuestra, entonces, este principio de homogeneidad. Por lo tanto, se cumple la superposición y se cumple la homogeneidad. Por lo tanto, esta transformación efectivamente es lineal. Y es justamente la transformación que vimos gráficamente. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, espero que les haya sido de utilidad. Por favor, suscríbanse, denle like y pongan comentarios para que no me despidan otra vez. Y nos vemos en el siguiente.